Hola Félix, buenos días. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola Abraham, buenos días, querido amigo. Un fuerte abrazo a los dos, a mi Félix y a Abrahamcito. Mi maestro Arturo Morales, gracias, Gemario, por hacerme el favor de ver. Ustedes saben que este día, miércoles, tenemos como misión, como meta, el hacer una entrega más acerca de la historia de las enfermedades. Por supuesto que esto fue motivado, fundado a partir de que tuvimos la pandemia del COVID-19, pero hemos estado dando cuenta en este trabajo permanente acerca de todas y cada una de las enfermedades que han abatido a la humanidad, salvo la viruela, que se podría decir prácticamente ya extinta o extinguida ya a finales de los 70s, en 1980. Estas enfermedades que continúan todavía dándonos problemas. Todo bien hasta hoy, se reporta Acapulco por aquí, gracias mi querido Félix, todo en orden. Las Fuerzas Armadas se reportan sin novedad. Gracias a todos mis amigos que me hacen el favor de ver y acompañar. María del Rosario Zavala, mucho gusto en saludarte. Estamos haciendo este esfuerzo especial para que todos los miércoles tengamos la historia de las enfermedades. Hemos tenido que cambiar el rumbo de todos los antecedentes que habíamos dado sobre las legislaturas en nuestro país, porque consideramos que era importantísimo ya dar esta novedad a todos ustedes para que tengan una referencia. Habíamos visto que el hombre ha seguido su marcha, su camino por este planeta convulso, lleno de problemas, de vericuetos, de enfermedades, de accidentes, y que no sería menos el que ustedes tuvieran la información acerca de, en este caso hablamos del cólera. Para estos fines, la semana pasada hicimos ya la primera entrega del cólera. Les hago un pequeño resumen para que entremos a la historia de lleno de esta enfermedad del cólera. Recuerden que es una enfermedad pues que se llama infectocontagiosa, que es no necesariamente producto del contacto humano a través de alguna secreción, como lo es ahora el COVID-19 en este caso, pero la infectocontagiosa es por una bacteria que es la Vibrio cólera o Vibrio cólera, o una Vibrio coma o Vibrio cólera, se le llama de esas dos maneras, porque cuando se vio en el microscopio por Roberto Koch dijeron, esto tiene una forma de coma, y entonces también se le denomina Vibrio coma o Vibrio cólera. Y es una enfermedad, dije, infectocontagiosa intestinal, sobre todo es aguda, provocada por serotipos, quiere decir por la especie o por la subdivisión que se hace de estas bacterias, la 0,1 y 0,139, de esta bacteria Vibrio cólera, como les dije, y produce diarrea secretoria caracterizada por deposiciones acuosas, abundantes, como se los dije hace 8 días. Estoy haciéndoles un resumen a todos los amigos que se unen a la transmisión, para todos los que no la vieron o para recordar, por supuesto, lo que vimos hace 8 días, ¿sí? Así como semejante al agua del arroz, cuando hacen el arroz, ya sea guisado o lo hagan en arroz con leche. Sony, buenos días, espero que haya pasado buena noche su hermanito, se lo deseo de todo corazón, que pronto encuentre la salud. Gracias, Sony, por verme, por hacer el esfuerzo de compartir este espacio y tiempo y circunstancia con su servidor. Armando Valencia Chib lo saluda desde Cuernavaca, Morelos, para México y para todo el mundo, aquí transmitiendo para fines de conocimiento histórico, una pequeña dosis de cultura, como le llamamos, parafraseando al doctor René Drucker-Colin, que en paz descanse, una pequeña dosis de ciencia. Él decía, nosotros decimos de cultura y cultura histórica, que sobre todo ahora en tratándose, como dicen mis colegas abogados, del cólera, pues es una enfermedad que todavía hasta la fecha ha sido denominada de muchas maneras. ¿Se acuerdan que lo veíamos? También decíamos, tiene esta semejanza con acuosas o de posiciones acuosas, abundantes, pálidas, lechosas, ¿no? Semejante al agua lavada de arroz. Blanquita Román, te saludo con mucho gusto. Sí, estamos transmitiendo para todos ustedes la historia del cólera, para todos los que les gusta la bioquímica, la farmacología, y les gusta también la biología y la patología, sobre todo todas las enfermedades y su historia. Hemos trabajado ya, pues vimos el paludismo, ¿no? También vimos
los miasmas, ¿no?, del paludismo, que fue una cosa extraordinaria, la viruela, que terminamos ya hace 2 entregas, también vimos la lepra y vimos otras enfermedades importantísimas. Ya vamos avanzando con el cólera, porque todavía causa muchos problemas. Esta enfermedad ha recibido, estoy haciendo un resumen de la entrega anterior, ha recibido varios nombres a lo largo de la historia, tales como enfermedad azul, ¿se acuerdan? Dijimos enfermedad negra, fiebre álgida, no confundir con la peste negra ni la peste bubónica, no, estamos hablando de otra cuestión. Esto es un ataque de bacterias llamadas vibrio cólera o vibrio coma, por su forma. Cuando se ve al microscopio es una comita lo que se alcanza a ver. Enfermedad azul, enfermedad negra, fiebre álgida grave, pasión colérica. ¿Por qué pasión colérica? Porque decían en la antigüedad que esta era la enfermedad del bilis o de la bilis, ¿no? Según las primeras descripciones que se hacen de ella, es que había un derrame de bilis y eso ocasionaba esas diarreas espantosas, sin darle tiempo a que llegáramos al siglo XIX y ya el señor Roberto Koch, por allá en 1884, nos dijera que se consignaba una infección bacteriana contagiosa. También, Paulinho Don Nascimento, te saludo hasta Brasil, con mucho gusto, como siempre haces tu acto de presencia de enfermera, pero bien, Chief, dice Sony, te saludo con gusto, qué bueno, espero que todo vaya viento en popa. Aquí la salud y la vida son los 2 valores más importantes. Y decía yo, en el caso del cólera, de esta enfermedad denominada de muchas maneras, la cólera morbus, también se le dice cólera gravis, o simplemente cólera, porque así la conocemos en términos coloquiales, ¿no? Cuando hay expresiones como de que montó en cólera o hizo un coraje y se le derramó la bilis, precisamente porque los estudiosos de antaño nos hacían esa referencia, que era la enfermedad de la bilis la que causaba estos derrames, ¿no? Pues estos derrames, claro, en forma de pues estas defecaciones líquidas, sí, o pues no tan sólidas como regularmente se hacen, pero ahí la característica es que son abundantes y lechosas. Saludos, querida Blanquita Román, gracias por verme, gracias por acompañarme. Y teníamos también el origen del término, pues viene del griego, del latín, ustedes saben que se llamaba o se decía, era una corriente o flujo de bilis. Eso quería decir, ¿no? Del cólera, por eso se debatía si era la bilis o la hiel, ¿no? O esa corriente o ese flujo de bilis, como les digo. Israel Guadarrama González, muchas gracias. Heinrich Hasser y Aulo Cornelio Celso creyeron que el cólera se derivaba de la bilis, por eso lo llamó cólera con CH, cólera morbus, enfermedad de la bilis. Entonces ahí tienen ese antecedente para que ustedes lo consignen y lo lleven a su cultura general y que conozcan por qué se llama cuando uno hace un coraje, monta uno en cólera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un derramamiento de bilis. El cuerpo siempre, cuando haya alguna emoción, se crea un estado de emergencia y se establece un vínculo, esa emergencia, con todas y cada una de las glándulas que secretan de alguna otra suerte, pues también hormonas y también estos líquidos que nos hacen funcionar más rápido la digestión en este caso. Pero eso era una pista falsa, porque hasta que se hacen descubrimientos en bacteriología y se hacen descubrimientos en bioquímica, también el avance de la ciencia en el siglo XIX da como resultado identificar que era el vibrio coma, esta bacteria que nos ha dado mucha lata todavía hay pandemias, se consignan pandemias muy fuertes durante el siglo XIX, lo vimos en el siglo XX. Algunos autores señalan que hay tres grandes pandemias del cólera que terminan prácticamente a principios del siglo XX. Sin embargo, yo tengo un trabajo aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México que nos dice que vamos en la 7ª pandemia. Entonces es de suma importante el que tengamos presente que hay otras enfermedades infectocontagiosas que también estamos consignando para todos ustedes aquí. Tenemos alguna pequeña fallita, ya se restableció la señal. Ayer a mis amigos de YouTube les pido paciencia, a veces la señal, ya saben, no tiene palabra de honor y ahora que hay lluvia, pues menos, ¿no? Pero de toda suerte los saludo con mucho cariño, mucho gusto. Gracias, bienvenidos, estamos en Cápsulas o en Gotas, es miércoles de cultura, de darnos un poquito de tiempo para reflexionar sobre el pasado, cómo nos ha afectado, cómo hemos podido sortear estas circunstancias, estas situaciones tristes, a veces de tragedia,
pandilla también, igual que ahora, nada más que el confinamiento ahora se hace, no como cuando había esa peste, ¿no? O esos contagios masivos que hubo allá en Europa con la viruela y que salía la gente corriendo y que se iba y abandonaba su casa o abandonaba su empresa o sus propiedades con tal de irse lejos, dejaba a la familia, a los hijos, o la esposa abandonaba a la familia con tal de salvar la existencia. No, ahora tenemos al revés, que confinarnos en casa con el COVID-19. Y vamos a la historia, ya sin más, después de estos antecedentes que, repito, hace 8 días platicamos con todos ustedes. Las primeras descripciones de la enfermedad se pueden ver en los escritos de Hipócrates. Decíamos hace 8 días antes de Cristo, casi 500 años, fue en el año 460 a 377 antes de Cristo. Galeno, también un gran médico, 129-216, y Wang Shuhe, 180 a 270 en la historia antigua. Por supuesto que en la India existen escritos que describen la enfermedad en las poblaciones asentadas en la ribera, pues ya saben, ¿no? De estos ríos famosos que aprendimos cuando íbamos a la primaria, ¿no? El Éufrates, el Tigris, pero en este caso fue el Ganges. Sin embargo, no es demostrable que estas descripciones sean producidas específicamente por el vibrio cólera, ni tampoco es claro que se haya presentado en la forma epidémica que actualmente, o como actualmente hasta el siglo XXI, ha llegado esta enfermedad, porque no nada más es la pandemia que dura hasta el siglo XX, ojalá se hubiera ya terminado, solamente sabemos que fue la viruela la que pudiéramos decir ya nos salvamos. Sin embargo, todavía existen cepas y existen cultivos que tienen como parte de la guerra bacteriológica tanto Estados Unidos como Rusia. Buenos días, mi querido Marco Antonio de Sousa, hasta Brasil. Buen día, feliz cuarta-feira a todos. Gracias a ti, Marco Antonio, por estar aquí en el programa. Qué bueno que te gusta, qué bueno que nos acompañas. La primera referencia en la historia documentada occidental de la existencia del vibrio cólera o de la cólera, así tal cual, en la India se encuentra poco después de la llegada de Vasco da Gama a Calicut, en el año 1498, por ahí cuando Colón ya andaba llegando aquí a las Indias, que él creía que eran las Indias, pero éramos más mexicanos que el nopal, ¿verdad? No éramos indios, éramos mexicanos, acá vinieron a conquistarnos. Fue el año 1503 cuando se describe una epidemia de cólera asiática, sí, en el ejército del soberano de Calicut, y posteriormente en el año 1543 en la población de la ciudad. Bueno, ya dimos un salto totototote, ¿no? Casi de 1500 años, y así les dije, en 1543, posteriormente, en la población de esa ciudad se consignan las pandemias de aquella época, que pues no se les llamaba así, ya se les llamaba de una manera pues más trágica, ¿no? Estas pestes, que en términos generales así se les llamaba, porque ese efecto que tenía la peste bubónica pues dejó tantos millones de muertos en el mundo, que por eso daba mucho miedo la peste negra, la bubónica, y ahora a partir de ese momento pues se les empezó a decir pestes a todas ellas hasta que se identifican ya perfectamente. La primera referencia documentada de este brote, ya les dije, de la India, también en el año 1629, y ocurrió en Yakarta, en la isla de Java. También desde esa época hasta 1817 hay 64 reportes de brotes relativamente aislados de cólera, primeramente en la región de Goa, el primer territorio conocido por los europeos en India, posteriormente en otras localidades de la costa oeste de dicho país, avanzando progresivamente hacia el este, les tengo esta notita, y el norte en la costa de Coromandel. Ya lo habíamos comentado rápidamente hace 8 días, se describen epidemias de la enfermedad en los años 1772, 1782. Para los millennials pues les tengo una mala noticia: el COVID-19 pues es consecuencia de mucha evolución de virus, ¿no? Y fíjense cómo
es importante consignar que en la historia ya tenemos el comportamiento humano en contra de estas bacterias, de estos bichos, y cómo dominaron, y hasta la fecha seguimos dominando nosotros el planeta, todavía para bien o para mal. Diego Antonio Madero, te saludo con gusto, gracias por verme, gracias por acompañarme, también a mis amigos en Periscope, también gracias a Abraham que sigues por ahí, y gracias Sony que me haces el favor de ver allí en Instagram, y a todos los amigos de Facebook que se unen ahorita a la transmisión y los que me ven más tarde. También decía yo que otros brotes epidémicos en la India ocurrieron durante 1787, 1794 en Arcot y Vellore, en el año 1790 nuevamente en Ganjam, en el año 1814 en Bengala. Fuera de India destacan, sí, no se preocupe, muchas gracias. Fuera de la India destacan brotes en Mauricio y Reunión en 1775, también en Sri Lanka, como ya lo habíamos platicado en el año 1804, tras un periodo de receso de los brotes, se inicia la primera pandemia del cólera, que se dice fue en el año de 1817. En 1854, el médico italiano Filippo Pacini aisló el bacilo Vibrio cólera. También en 1854, John Snow, en algunos dice Show, es John Snow, yo creo que debe ser lo correcto, así como nieve, ya lo habíamos dicho hace 8 días, médico británico demostró que el cólera era causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales. Eso queda para la historia de la enfermedad, y hasta la fecha esas aguas contaminadas siguen dando brotes de esta bacteria. Se aisló ese bacilo Vibrio cólera en 1854, pero pues se consigna también por John Snow que el resultado de esta enfermedad, las secuelas y consecuencias que tenía era a partir de la ingesta, beber aguas negras, en términos generales como les llamamos ahora, pero sí con restos de heces fecales, sí, o colis, como se llaman ahora, ¿no? También Roberto Koch hizo lo propio en 1883-84, y desconocedor del trabajo de Filippo Pacini, dicen que no lo conocía, pero él dijo: aquí mis chicharrones truenan, porque además el señor Roberto Koch era más famoso. Entonces se le acredita a él esta identificación de la bacteria Vibrio que causaba el cólera, dada su gran preeminencia, pues por supuesto el descubrimiento fue ampliamente difundido y acreditado al señor Robert Koch. Tras este descubrimiento en el 85, perdonen ustedes, la vacuna anticolérica fue preparada y administrada por primera vez a miles de personas gracias al doctor Jaime Ferrán y Cloix. Fíjense que también tengo ahí la nota para este viernes de que ya tienen una vacuna en China contra el COVID-19 que se está aplicando a los militares. Esperamos que sí ya haya pasado todas las pruebas de subsistencia, persistencia y de eficacia que son requeridas en este caso, y les deseamos mucho éxito en este inicio de aplicación de las vacunas allá en Beijing. Y otra empresa se dieron a la tarea de los científicos de sacar esta vacuna. Ojalá que sea el inicio del fin de, por lo menos, si no erradicarla totalmente, de un control ya sistemático en todas las ciudades, así como lo hacemos con la influenza u otro tipo de enfermedades que también se dan en el ámbito de los humanos, de nosotros los humanos, que pues los bichos nos quieren comer, y a veces nosotros, como es en el caso del cólera, nos comemos y nos tomamos el Vibrio coma en las heces fecales. Ahí lo tienen, y nos vamos a lo largo del siglo XIX. El cólera se propagó por el mundo desde su reservorio original en el delta del Ganges, en la India. 6 pandemias en sucesión mataron a millones de personas en todos los continentes. Sí, en todos los continentes. La actual pandemia es la 7ª, se dice que vamos en la 7ª. Comenzó en el sur de Asia en 1961, ya lo ven más cerca, ¿verdad? Ya más cerquita, y llegó a África en 1971 y a América en 1991. En la actualidad, el cólera es endémico en muchos países, pero para las epidemias ocurridas también tenemos otros trabajos y otros estudios que, dado
los límites de tiempo que tengo tan cortos, no es posible externales en todos y cada uno de los países de cómo fue el comportamiento del cólera. Algunos otros estudiosos refieren entre 4 y 6 las pandemias del cólera en el siglo XIX. Politzer, encargado de la OMS, de redactar una monografía sobre el tema en 1959, refiere a 6. 1817, para que se acuerden, 1829, es decir, a principios del siglo XIX, 1852, 1863, de 1881 a 1896 y de 1899 a 1923. Cada una de las pandemias ha tenido sus secuelas en cada una de ellas. Lo importante también sería la caracterización de la enfermedad. Ya les decía que fue descubierta por este señor Filippo Pacini, que quien se llevó lo Koch. Estuve un parpadeo por ahí en Facebook a mis amigos de Instagram. Lamentablemente estoy perdiendo la señal de internet y estoy perdiendo Instagram. Ya recuperé la señal en Facebook. Continuamos con Facebook. Vamos a reintentar volver a internet aquí en mi canal de YouTube. Vamos a reintentarlo hasta que se pueda, y si de plano tuviéramos que cortar la transmisión, lo lamento mucho. Llevamos 25 minutos de esta entrega, y si no, pues aquí vamos a tener que hacer un corte antes de que lleguen los 30 minutos. Estamos reintentando entrar a YouTube, y también en Instagram ya perdimos la señal. Lamentamos muchísimo que por razones de lluvia este problema ajeno a la voluntad de su servidor, pues no logramos rápidamente restablecer la señal. Decía yo, la enfermedad fue descubierta por Filippo Pacini, ya les dije, en 1854, después el señor Koch en 1883-84, posteriormente Jaime Ferrán y Clua elaboró la primera vacuna. La infección sí, generalmente es benigna o asintomática, pero a veces, ustedes lo saben, puede ser grave. Aproximadamente 1 de cada 20 personas, sí, infectadas puede tener la enfermedad en estado grave, caracterizada por diarrea acuosa profusa, vómitos, y se le llama entumecimientos celulares. Para regresar al aire, sí, vamos a intentar conectarnos con nuestro, vamos a eliminar por lo pronto Wi-Fi. Ya regresamos, parece ser que todo marcha en orden. Vamos a ver si está intentando también, se puso en pausa debido a conexión. Nos piden finalizar la transmisión. Mis queridos amigos, lamento mucho que se nos haya dado esta interrupción. Creo que sigues por ahí, mi querido Abrancito, y Sony, creo que andan por ahí. Sí, vamos a intentar. Ahí está, ya estamos en vivo. Sony, ya estamos viendo el video nuevamente. Aquí nuevamente en Periscope, ahora nos dio un poco de problema. Federico Castro, gracias a mis amigos, a los que ya se fueron a YouTube, lo lamento mucho, fue de orden técnico. Aquí el Wi-Fi, ya regresamos en Instagram, una señal por aquí, está intermitente la transmisión, y pues vamos a terminar ya con la caracterización que tenemos de la enfermedad. Les decía yo, descubierta por Filippo Pacini en el año de 1854, posteriormente Jaime Ferrán y Clua elaboró la primera vacuna. La infección generalmente es benigna, les dije, a veces grave, a veces asintomática, sí, claro, aproximadamente les decía yo antes de este cortón, sí, 1 de cada 20 personas infectadas puede tener la enfermedad en estado grave. Tengo que darles para dentro de 8 días el cuadro clínico, y esta historia del cólera también abarca México. También tendremos algunas cuestiones. ¿Me perdiste en Periscope, querido? Sí, hombre, se perdió. El Wi-Fi se fue en todas. Espero que se restablezca. También tengo problemas en YouTube, en Instagram, y a ver si ahorita ya tenemos buena conexión en Facebook. Y pues aquí, lamentablemente, la transmisión de Periscope ya se perdió. Y les decía yo que para terminar este trabajo, les diría las enfermedades diarreicas infecciosas agudas, y este trabajo que hizo Víctor Tobar Guzmán y Patricia Bustamante Montes en la Universidad Autónoma del Estado de México consignan
en 1999, data de esa fecha, las enfermedades diarreicas infecciosas agudas aún son un problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que anualmente se presentan entre 3.000 y 5.000 millones de casos que originan de 3 a 5 millones de muertes. Entre las enfermedades infecciosas que generan este tipo de problema de problemas gastrointestinales se encuentra el cólera de transmisión epidémica que se presenta particularmente en países subdesarrollados y de clima tropical. Desde el punto de vista epidemiológico, la aparición del cólera comprende múltiples interacciones entre lo biológico y ecológico del microorganismo responsable de la enfermedad, además de la conducta del hombre en sus aspectos social, cultural y económico. El vibrio cólera, como ya les dije, agente del cólera, es esta bacteria que se le acreditó a Roberto Koch, ya para despedir y para que lo recuerden, en 1884, cuando trabajaba al lado de enfermos coléricos en Egipto y la India. Él demostró que la enfermedad era producida por un microorganismo en forma de coma. El descubrimiento de Koch se facilitó gracias a la instrumentación, iba a decir, o a la utilización de instrumentos como el microscopio y el cultivo de las heces fecales. Mis queridos amigos, hasta aquí los dejo. Ya vamos a 30 minutos de haber iniciado este trabajo. Lamento mucho que haya estado inestable la señal. Se perdió Periscope. Estamos tratando de restablecer la conexión en YouTube. Sigue trabajando el reloj, pero sin embargo creo que estamos fuera del aire. Gracias, Sony, por su trabajo de andarme checando por ahí qué pasó en Instagram. También lo perdimos, también perdimos Periscope. Ahora solamente en Facebook estoy transmitiendo en vivo. Parece que ya regresa la señal de Instagram, pero en Periscope de plano ya se perdió. Gracias, mis queridos amigos, nos vemos a la 1 de la tarde con un resumen de todo lo que ha sucedido después de esta entrega hasta por ahí de las 12:30 del día. Gracias, Félix, qué bueno que no me perdiste la señal y pues espero que les esté gustando esta entrega entrecortada y entre partida en dos, pero pues ya estamos logrando la entrega del Bibliocoma para terminar la semana entrante. Gracias amigos, espero que les haya servido como punto de partida, como referencia en el espacio, tiempo y circunstancia para prever nuevas enfermedades, porque por allá ya anda una fiebre porcina que también está amenazando con hacerse pandemia. No los asusto, mejor nos esperamos a los hechos que tendremos consignados aquí a la 1 de la tarde en el reloj del Voz. Gracias amigos, cuídense. Chao.